Desde la investigación, el equipo realizador de la película y documental El doble secuestro de Sigifredo López nos revela las impactantes imágenes del cautiverio de los 12 diputados del Valle del Cauca en 2002, grabadas por las mismas FARC. Una dolorosa historia de la vida real, de la que hoy hablamos en Sinceramente Cris, con el único sobreviviente del secuestro que terminó en masacre. Un relato íntimo en el que Sigifredo confiesa la experiencia divina en la que la Virgen le anunció la mejor noticia de su vida. Entrevista completa en mi canal de YouTube Sinceramente Cris. Suscríbete para que la campanita te avise del estreno. Estar secuestrado es una de las situaciones más difíciles de la vida, yo creo que una de las más duras, de esas que uno no le desea a nadie, porque es una circunstancia en la que uno está a merced de otro. Sigifredo López vivió en carne propia este flagelo. Sinceramente, Sigifredo, después de recobrar la libertad, ¿qué es lo más valioso de la vida? ¿Cuál es esa cosa sagrada que usted atesora y dice, esto para mí es lo más valioso? El tiempo, porque cuando te quitan 7 años de la vida, aprendes a ser muy selectivo con el tiempo y se lo dedicas solamente a las personas que tú consideras que merecen ese tiempo tuyo. Entonces ahí está obviamente los hijos, la esposa, la mamá, la familia, los amigos más cercanos, el trabajo, la empresa, las cosas. Pero se vuelve uno más selectivo. Claro, ahí está lo más sagrado, en ese Sí. círculo está lo más sagrado. El doble secuestro de Sigifredo López es la película que nos devuelve precisamente en el tiempo, pero que también nos aterriza, pienso yo, porque si bien en este país se firmó un acuerdo de paz, nosotros vemos que las disidencias de las FARC se rearmaron. Seguimos viendo atentados terroristas, seguimos viendo vacunas, en fin, todo esto que está relacionado. Yo quisiera saber si todo esto está relacionado o es una de las razones por las que usted aceptó hacer este documental y volver a revivir de alguna manera todo esto. Qué buena pregunta, y sin duda alguna esa fue una de las razones. Porque mira, a mí me secuestraron 7 años y yo salí a hablar de paz, de acuerdos humanitarios, de solución política al conflicto. Marché y defendí el sí en el plebiscito. Nos prometieron que las víctimas íbamos a ser el centro del acuerdo. Invitamos a todo Colombia a perdonar, de hecho yo perdoné. A pesar de que el perdón es muy individual, el Estado con ese acuerdo de paz se abrogó el poder, la capacidad, el derecho de las víctimas a perdonar. Y perdonó por nosotros. Y premió a los victimarios. En cambio, las víctimas nunca fuimos el centro de ese acuerdo. No ocupó los territorios. El narcotráfico y las economías ilegales, la minería ilegal, todo hoy está igual o más fortalecido que antes. Las disidencias de las disidencias y más disidencias se han multiplicado, las bandas criminales y los grupos armados. Y el Estado no está respondiendo con fortaleza a ese desafío. De modo pues que, por ejemplo, Suárez Cauca, hace 3 días, el esposo de una persona que trabaja conmigo es soldado profesional. Me contaron que los dejaron inermes, nunca llegaron refuerzos, no llegaron apoyos, solitos. Esta otra gente armada con drones, con todo. Mataron unos soldados y dieron como a 27. No es esa la forma en que debemos enfrentar, porque la paz hay que buscarla, pero sin perder el derecho a ejercer la fuerza legítima del Estado. ¿Cómo logra uno llegar a ese nivel de perdonar a sus captores? Porque yo creo que es necesario perdonar. Si uno no perdona, uno no sana y tiene ese rencor para siempre y no está bien vivir así. Pero ¿cómo llega uno a ese estado? Mira que lo que dicen de que perdonar es necesario también para la salud interior de uno mismo. Porque si uno no perdona, vive con ese resentimiento, vive con esa herida que no ha sanado y eso te afecta en todo. Solo cuando, que una cosa es perdonar, otra olvidar. Cuando tú no tienes Alzheimer ni demencia senil, recuerdas perfectamente todos los incidentes que te han dolido. Pero cuando lo recuerdas sin dolor y sin esa rabia por el victimario,
has logrado perdonar. Entonces, eso es una de las expresiones de que ya has perdonado. Y lo otro es trabajo. Trabajo porque al principio es muy duro. Al principio está, sí, esa herida que no ha sanado ahí, sangrando, recordándote todos los días lo que pasó. Y eso es muy, muy difícil porque te afecta en la vida cotidiana. Entonces, perdonar es necesario no solamente por el otro, sino también por uno mismo, para sanar las heridas, para poder seguir adelante. Si yo no hubiera perdonado, habría seguido secuestrado por el odio y por la rabia. Y el odio nos ha hecho mucho daño y nos está haciendo mucho daño como sociedad. Uy, qué sabio eso, porque es verdad, hubiera seguido secuestrado de alguna manera y reviviendo esto cada minuto. ¿Cuál fue el proceso para poder llegar al perdón? Para superar y lograr perdonar, se requiere, pienso yo, y además lo dicen especialistas, primero entender el problema. Entender que esto no fue nada personal, esto fue en medio de un conflicto que vive el país. Segundo, que la crueldad de esas personas no tiene justificación, pero se explica de muchas maneras. Asesinaron niños, con nosotros fueron supremamente crueles. Personas que, por ejemplo, uno de ellos, le preguntaba yo por su mamá, ve, ¿y tu mamá qué? Me decía, donde veas a gran hijo de tantas, le descargo este fusil. La mamá lo había abandonado. Otras niñas, la mamá lo entregó a la guerrilla para salvarla, ya llegó de 13 añitos. Luego la mataron, porque se aburrió y le tocó ranchar es cocinar. Y ella de aburrida, después de año y medio, que ella pensó que la guerra era un juego y cogió excrementos, sus propios excrementos, y los revolvió con sardinas, nos dio a todos comimos, yo no me di cuenta que había comido mierda, literalmente. Pero algunos guerrilleros se dieron cuenta, le hicieron un juicio político, le hicieron confesar que ella era infiltrada, ella no sabía qué era eso. El defensor era un muchacho que no sabía leer ni escribir, y yo le explicaba cómo podía ser la defensa en esos consejos verbales de guerra absurdos. La fusilaron. Después de eso, yo salí, repito, aún así, a invitar a los ciudadanos colombianos al perdón, porque esta sociedad necesita perdonar para poder sanar sus heridas. Después del segundo secuestro de la Fiscalía, salí, creé la Fundación Defensa de Inocentes y salí a defender víctimas de las injusticias de la justicia, porque lo que hicieron conmigo sigue pasando. La Fiscalía sigue inculpando inocentes. Te hemos documentado en muchos casos, hemos participado en la defensa de muchos otros, pero todavía hay muchas injusticias y abusos de poder por parte de los operadores judiciales. Y ahora, ya que me toca el tema del perdón, acabo de crear la corporación Colombia Sin Odio, que básicamente es trabajar el perdón, una pedagogía del perdón que nos conduzca a la reconciliación. Paso 1, que me preguntabas por eso, entender el problema. Paso 2, entender que la venganza no conduce y la violencia no conduce a nada bueno. Paso 3, que es necesario trabajar con las nuevas generaciones, sobre todo, para explicarles la necesidad de reconciliarnos. Que no le pongan atención a los líderes actuales. Si usted ve nuestros líderes, los observa, todos los días, cuando se dirigen al otro, al adversario, lo descalifican, lo tratan de HP para arriba, criminal, asesino, simplemente porque no está de acuerdo, sin ninguna prueba. Y esos líderes tienen unos seguidores, y esos seguidores replican en las redes sociales, y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, en un campo minado, lleno de bodegas, de gente que insulta, que no respeta. Entonces, el respeto al otro como condición indispensable para poder convivir tranquila, pacífica y respetuosamente en una sociedad, se está perdiendo. Y los niños y los jóvenes están viendo eso. Entonces, si el líder tiene licencia para insultar, para agredir, pues, el ejemplo. Yo también lo hago. Entonces, para violar las reglas, para cambiar las reglas de juego, entonces el niño aprende a irrespetar las reglas de la escuela, las reglas de la casa, las reglas de la empresa. Modelación.
Repite el patrón que se está viendo. pierde todo porque el ejemplo es fundamental. Entonces yo creo que Colombia, sin odio, tiene mucho por hacer a nivel de pedagogía ciudadana para encontrar el perdón como instrumento para poder lograr la reconciliación en este país. Sí, Gifredo, ¿cómo fue ver cara a cara por primera vez a sus captores? Fue muy duro porque yo los primeros años, lo confieso, el primer año, yo decía, si yo llego a encontrarme el asesino de mis compañeros, si lo veo por ahí le tiro el carro encima, así me vaya a la cárcel muchos años. Pero luego entendí que no valía la pena. Yo creo que el repudio social que se ganaron las FARC es suficiente, es una condena muy grande. Esos señores pueden estar en el Congreso disfrutando de salarios de 50 millones de pesos mensuales o de pensiones, o pueden haber lavado activos, porque el proceso de paz sirvió hasta para eso, y estar supremamente ricos, pero Colombia no los ha perdonado. Y no los perdonó porque el perdón, además de entender el problema, requiere respeto por la dignidad de la víctima, respeto por su dolor. Y el dolor requiere una reparación, sanar la herida, desde el punto de vista psicológico, emocional y también desde el punto de vista económico. A quien le acabaron con su casa en una bomba, a quien le quitaron a su marido en un combate, a quien perdió una pierna, quiebrapatas, quien fue secuestrado, su proyecto de vida necesita apoyo para poder volverlo porque le cortan el proyecto de vida y necesitan volverlo a recuperar. Si no hay reparación económica, no hay reparación política, emocional, como respetando y reivindicando la dignidad de esas víctimas, ¿sí? No va a haber perdón. Y esta sociedad tiene casi 10 millones de víctimas y solo han reparado a 1.200.000. Entonces, ahí están esas heridas sangrando. Y eso es caldo de cultivo para continuar una vida en sociedad que no tramita sus diferencias de manera pacífica y respetuosa. Y con el ejemplo que dan los líderes, pues entonces yo estoy muy pesimista y creo que solamente con las nuevas generaciones puede trabajarse una pedagogía del perdón que nos conduzca a una sociedad reconciliada y más respetuosa del otro. Bueno, me dice al principio de la respuesta que fue muy duro verlos. ¿Qué sintió en ese momento cuando los ve ahí, de frente, en libertad ya? Yo no les deseo mal y que estén en libertad y en la vida civil, hasta me agrada de verlos que no están sufriendo allá expuestos a un bombardeo. Pero lo que sí me indignó fue en una audiencia cuando nos estaban diciendo mentiras en la cara, una audiencia de la JEP. Entonces estaban contando cómo sucedió la masacre. Y yo les estaba preguntando, es mi derecho a preguntar y a que se conozca la verdad. Y entonces cogía a una niña, que allá le decíamos Yurani, ella tenía otro nombre. Alias Yurani. Alias Yurani, y le estaba llevando yo y mostrando cómo estaba mintiendo, las incoherencias. Por ejemplo, que habló 5 minutos con un tipo que eran conocidos, eran amigos, y luego los disparos. Entonces, ¿por qué se formó? Si estaban en una conversación de amigos, ¿por qué se formó el intercambio de disparos? El intercambio de disparos. Ahora, no fue un intercambio de disparos. Recuerde que la necropsia dice que mis compañeros fueron masacrados, ¿sí? A 1 metro de distancia, a 2 metros. Sí. Cada uno con 14, 17 disparos. Sí, es verdad. ¿Sí? Eso fue una masacre horrible propiciada por ellos mismos. Y estaban sosteniendo la mentira de que un grupo armado ilegal con unos disidentes de ellos habían entrado, que primero habían conversado y que luego se formó. Y ellos sin un rasguño. Y más atrás, a 40 metros que estaban, entonces sí terminaron asesinados con disparos de fusil a 1 metro de su cuerpo. Entonces las mentiras eran muy grandes. Y estaba yo preguntando y la magistrada me cayó. Me dijo que no podía seguir preguntando. Entonces yo le dije, pues si yo no tengo derecho a que se conozca la verdad y a que a usted y a Colombia no le digan mentiras, ¿sí? Entonces yo me retiro, pido permiso para retirarme. Y yo no volví a la JEP por esa razón. Entonces, más doloroso que ver,
Bueno, que ellos hayan hecho un acuerdo y que les haya ido bien y que estén disfrutando de su libertad y de su dinero y de sus privilegios, eso lo negociaron con el Estado y repito, el Estado negoció y perdonó en nombre de las víctimas, a quien no le repararon nunca nada. Las FARC no ha reparado a nadie. La JEP no interroga, teniendo un ejército de investigadores similar al que tiene la Fiscalía del CTI. Y la JEP no está haciendo ninguna labor investigativa. Lo digo con conocimiento de causa. En el caso de los secuestrados, de los diputados del Valle, no practicaron en 7 años una prueba distinta a la que les aportó en la fiscalía en el expediente. Entonces, es lamentable porque cada magistrado de esos gana 50 millones de pesos. La JEP lleva 7 años de funcionamiento y no ha producido la primera sentencia. Tiene un ejército de gente trabajando por la verdad y todavía no la conocemos. Y están permitiendo que los victimarios hagan la verdad. Acá porque peleamos y demostramos que estaban mintiendo, hicimos 1000 objeciones, pero no, pero ha sido... Entonces, cuando esas cosas ocurren, la paz queda en entredicho. Hicimos todo, las víctimas, aportamos todo, nuestro perdón, nuestro dolor, nuestra cuota de sufrimiento, pero no se hizo bien, ¿no? No se hizo bien y ahora se ha multiplicado la violencia y estamos viviendo algo tan duro como hace 25 años. Terrible. Sigifredo, usted está luchando por la verdad y creo que este documental y la película están relacionadas con esto, con la verdad, conocer nuestra historia. ¿Cómo fue para usted este proceso de sentarse y contar paso a paso sus vivencias? Recordar siempre es doloroso, ¿no? Pero como dice Nietzsche, solo lo que duele se conserva en la memoria. Y los hechos que le duelen a una sociedad o que avergüenzan a una sociedad como la crueldad, la violencia, la barbarie, eso nos debe avergonzar porque somos una de las sociedades más violentas de la Tierra. Y eso tiene que conservarse con fuego, así duela. Y así nos duela la víctima, porque las nuevas generaciones necesitan esa memoria para que esto no se reproduzca. ¿Cuánto duró ese proceso de hacer el documental, de recordar cada hecho, de cada vivencia, de que el equipo estuviera acompañándolo a usted? Mira que a mí me llamó de parte de Dínamo, una persona pues que trabaja allá, Dínamo Producciones, que es una de las productoras de cine más importantes del país. Y que querían hacer un tema de memoria histórica a partir del secuestro, del caso mío. Les dije que sí, que con mucho gusto. Se hizo una programación. La grabación como tal demoró como 3, 4 meses en Cali. Un mes seguido así y luego ajustes, ¿no? Encontraron guerrilleros, actores, todos los que tengan que ver con estos temas. Y quedó muy bien hecho. Y yo pienso que es un material muy importante para la memoria histórica de los colombianos. Justamente hago esta pregunta que está relacionada con esto que está diciendo y es, ¿cómo fue para usted sentarse a ver ese documental por primera vez? Pues lo digo porque allí están los captores, están las familias que se unieron en la lucha, marchando, pidiendo la libertad, y están las voces de todos los que tuvieron que ver con esto. Te confieso algo. Lo he visto por ahí Este documental ganó en Nueva York un premio del mejor documental. Ganó mención también en Ciudad de México. Lo vi aquí en Bogotá y lo vi en Cartagena en el Festival de Cine. O sea, lo he visto 4 veces. Creo que 5 veces lo he visto. También lo vi en Pereira. Y en Medellín. 6 veces. 6 veces. Y ahora, pues, voy a ver. La primera vez no paré de llorar. La segunda, tercera vez lloro en ciertos momentos. Y además cada vez le encuentro algo que como en todas las películas. Yo, por ejemplo, El Padrino me lo he visto 12, 13, 15 veces. Y cada vez le encuentro algo distinto. A este documental también me pasa lo mismo. Y hay momentos que me tocan mucho y se revive todo eso. Que lo quiebra. Entonces, sí, me quiebra. Justamente en Cartagena lo vio con sus hijos. ¿Qué dijeron ellos después de verlo? ¿Qué pasó con ellos cuando ven esta realidad? Porque una cosa es lo que usted estaba viviendo allá
en las montañas y otra cosa lo que ellos estaban viviendo acá en casa, en las madrugadas, levantándose a mandar sus mensajes, la mamá asumiendo el papel de mamá y papá. No, allá nos reunimos todos, lo vimos todos, y luego que salimos pues como, ¿qué les pareció? No. La expresión general es mucho dolor, recordar todo eso, todos llorando, eso fue terrible, pero repito, eso hay que procesarlo y seguirá doliendo. Los hechos de barbarie como estos le duelen no solamente a uno, sino a la sociedad completa. Esa es la razón por la cual uno llora viendo todavía, por ejemplo, películas sobre el holocausto nazi, judío. Entonces, pero ellos, por ejemplo, han producido centenares, yo diría que miles de películas sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y eso hay que recordarlo, hay que rescatarlo. Sí, Fredo, que fue lo que más le impactó, porque en este documental se ven imágenes de el registro que hacen las FARC de minuto a minuto, de cómo planean las cosas. A mí eso me asombró. O sea, tener la sangre fría de preparar las cosas y además grabarlas para que quede para ellos como un archivo. Me imagino que después para mostrárselo a su gente. Ver también a las familias marchando, todo lo que ustedes suponían pero no veían, porque al final era confrontarlos a ustedes con la realidad que ustedes no estaban viendo. Sabían lo que pasaba porque se enteraban, no sé si por la radio cuando escuchaban y todo esto, o si ellos les contaban, pero ustedes no lo veían. Nosotros lo veíamos a través de los noticieros, a la gente en las calles. Y yo creo que eso es impactante para uno ya hacer un recorrido de ver a sus hijos crecer también ahí. Pues me imagino que lo más impactante, ¿qué hubo ahí? ¿Qué fue lo más impactante en medio de todo esto? Pues impactante todo, porque mira ahora, por ejemplo, que decís cómo salían a marchar las familias. Yo recuerdo las fotografías, he visto todos los periódicos del momento, las notas de prensa. Mi mamá, ¿sí?, anciana, a sus 70 y pico de años, de plaza en plaza, con un cartel pidiendo un acuerdo humanitario. Eso era muy duro y no eran escuchados. Era más bien, en ese momento se les decía que por pedir un acuerdo humanitario que salvara la vida a civiles indefensos que han caído en medio del conflicto, cuando el DIH lo que establece es precisamente humanizar la guerra, saquemos los civiles del conflicto que no tienen nada que ver y sigamos la guerra y sigámonos matando si queremos, pero humanicemos la guerra. No, eso fue imposible. Entonces ver a mi mamá todo eso es supremamente doloroso, como todo era ver crecer, oír crecer los hijos, porque uno los ve crecer. Terrible. Eso es muy doloroso. Y verlos, ya ahí en el documental, verlos. Pucha, y verlos así, sí, todos niños, adolescentes, no. Muy duro, muy duro. ¿Qué recuerdos lo mantenían con fuerza? ¿A qué se ha aferrado? Mira que eso lo conversábamos con los compañeros. Allá teníamos compañeros que eran empresarios. Había uno que otro que estaban económicamente muy bien. A ninguno de ellos le importaba un segundo ninguno de los bienes materiales que habían dejado. Ni le recordaban eso. Lo que se recuerda ya son los momentos felices, los momentos del nacimiento de los hijos, el cumpleaños de la mamá, que el matrimonio, que los momentos que has tenido, que el paseo, que fuimos a tal parte con la familia, que la anécdota con los hijos cuando cumplió un año, cuando el primer día de escuela. Esas son las cosas que se recuerdan. Otros solteros, las novias. Okay. Eso era lo que nos mantenía vivos. El recuerdo de esos momentos felices, de esas experiencias bonitas de la vida. Nuestras pertenencias eran una sudadera, sí, un buzo para dormir, porque eso, lo que teníamos puesto, un cuaderno que nos permitían para a veces escribir, medio rollo de papel higiénico y una pasta de dentífrico. Esas eran todas nuestras pertenencias. Y con eso vivieron. Y con eso vivimos 7 años. ¿Sí? O sea, lo realmente indispensable es el amor, la amistad, Dios. Esas son las cosas que verdaderamente importan y que se recuerdan en los momentos finales. Y coincide con lo que han dicho algunos en los momentos en que se están muriendo o antes de la muerte.
La gente recuerda es los momentos que lo han hecho feliz. Los momentos Y felices. si no ha perdonado, recuerda los momentos dolorosos. Y los recuerda con dolor, entonces se van con ese dolor. Por eso es tan importante sanar, Perdonar. para abordar ese vuelo final en paz y poder estar tranquilos allá. ¿Qué en la anhelos eternidad. tenía en el secuestro que ha podido cumplir ahora en libertad? Bueno, como verás, bueno, abrazar a mis hijos. Ujú. Y eso fue tal como lo imaginé, se me dio. Tal como lo imaginé, se me dio. Siempre vi la escena, todos los días que oraba, y oraba 20 veces al día. ¿Sí? Hacíamos rosario en la mañana y en la noche. Entonces, siempre finalizaba echándome la bendición y con la imagen de mis hijos corriendo hacia mí, abrazándonos, y luego, una vez después del abrazo, caminar juntos hacia el futuro, hacia el horizonte. Siempre imaginé. Así se dio. Mis hijos corrieron hacia mí, luego mi esposa, mi mamá, Sí. y salimos a enfrentar la vida como llegó. Entonces fue algo muy bello porque todo, sí, Diosito, tal como lo pedí, me lo dio. Sigifredo, en el secuestro, durante el secuestro, usted vivió una experiencia muy especial con la Virgen. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que yo tenía problemas con... He sido siempre muy creyente. Mariano. Sí, y he sido mariano. Y entonces mi papá había muerto un 16 de julio. Lo habían asesinado el 16 de julio. Entonces yo iba con el tema de... Las vírgenes tienen fechas distintas de acuerdo a donde se hayan aparecido y toman el nombre, pues. Y entonces la Virgen del Carmen, la del 16 de julio, yo tenía mis problemas con ella, pero finalmente conmigo ella y Fátima y todas han sido que todas son la misma, han sido una bendición. Pues. Hubo un año muy, muy duro para las FARC porque hubo la operación Jaque. Rescataron a Ingrid y a los gringos y esa fue la joya de la corona, habían quitado, entonces ya no tenía sentido. Otros habían muerto, otros se habían volado, y de 87 personas que tenían para el intercambio humanitario o intercambio de prisioneros, se lo llamaban ellos, ya no quedaban sino la mitad. Y ya los de mayor valor político ya no estaban, o sea, quedaban militares, y entonces ellos decidieron hacer entregas unilaterales a través del gobierno venezolano. Y entregaron pues, y luego a uno le cortaron la mano, ¿sí? Y se desertó un tipo, le cortó la mano a un comandante, Sí. lo mató, llegó. Entonces fueron golpes muy seguidos. Raúl Reyes también lo bombardearon, al Mono Bojoy también. Entonces yo decía, no, en medio de esta vaina, pues, ¿cuándo va a llegar mi liberación? Aquí me van a tener toda la vida estos tipos. La Virgen en oración, hubo un momento en que sentí que me habló. Y me dijo, tranquilo, el milagro está hecho. Vas a ser libre. Eso fue en el mes de agosto, días después de la operación Jaque. Y yo dije, pero están matando a este tipo, le cortan la mano a Raúl Reyes, lo bombardean, al Mono Bojoy también lo matan, se está volando todo el mundo. ¿Qué es esta vaina? Sí, le decía yo, pero será, tenga fe que el milagro está hecho. Y a mí, al día siguiente me levanté con una tranquilidad distinta a ese incertidumbre, esa vaina que uno mantiene allí, a qué hora me van a matar estos tipos. Tranquilo, dejé todo en manos de Dios, en manos de la Virgen. Luego, eso era agosto, yo sabía que me iban a liberar, y en diciembre estaba escuchando yo un partido, la final del fútbol colombiano, América-Medellín, año 2008, cuando salió que van a liberar a Sigifredo y a Alan Jara. Eso salió el 22 de diciembre. Y la liberación de Alan fue el 3 de febrero y la mía el 5. Yo fui el último civil entregado. Entonces desde allí, pues la entrega, me he vuelto más mariano. Yo, por ejemplo, nunca ando sin esto, ¿sí? Sin mi rosario. Yo, cuando tengo papaya en el avión, cierro los ojos. Cuando estoy por ahí, hago mi rosario, le entrego a Dios, y es una fuente de paz y de tranquilidad, y oro cada que puedo. Bueno,
Por su parte, su mamá y su esposa también son muy marianas. Y ellas experimentaron justamente también la presencia de la Virgen en casa, que luego usted también pudo Sí. sentirla. ¿Qué fue lo que pasó? Mira ¿Cómo se dio que eso? eso es una escena lo más de linda. En una ocasión llego yo a mi casa, eran como las 11 de la noche, habíamos ido a cine. Y llegué y la casa olía a rosas, pero era un aroma delicioso, hermoso y una paz y una tranquilidad. Y ve, ¿y esto qué? ¿Y las rosas qué? Me dijo Patricia, exactamente lo mismo sentimos antes de que te iban a liberar, como unos días antes de que anunciaran tu liberación. Y lo hemos sentido varias veces en ciertos momentos. Y de verdad, se llena un olor a rosas exquisito, suave, el ambiente es muy espiritual, uno se llena de sorpresa, pero esa sorpresa positiva, ¿será que es de verdad lo que estoy viviendo? Pero es que lo estamos oliendo 2, 3, 5. Entonces, y eso lo vivieron ellas también. Mi mamá no está, mi mamá se la llevó el COVID el 9 de diciembre del año 2020. Lleva ya, va a cumplir 5 años, 4 años y medio, pero ella también vivió esa experiencia. Y marianos y cada quien con su fe, ¿no? Claro. Entonces, Sigifredo, a propósito de la mamá, ella era una señora mayor cuando pasó todo esto y ella tuvo la valentía de salir a la calle, de marchar, de pedir. Pero al final de toda esta historia, a ella le hacen una cirugía de corazón abierto. Su único hijo había vivido lo más duro, que es el secuestro. Yo estoy convencida de que muchas veces el cuerpo manifiesta lo que uno siente de maneras como esa. ¿Cree usted que esa cirugía estuvo relacionada con toda esa opresión que ella tuvo en su corazón durante ese tiempo? sí, claro. Los médicos explicaron que cuando el ser humano vive dificultades, el cerebro se prepara para resistirlas. Entonces, da la batalla durante. Entonces se enfrenta a los problemas, se duele, llora, patalea, pero está dando la pelea y el sistema inmunológico está en plan resistir. Cuando ya pasa el sufrimiento, entonces ya el cerebro ya no está en modo resisto, sino en modo voy a retomar la normalidad. Y en ese retoma la normalidad llegan algo que se llama somatizar. Entonces llegan las expresiones corporales de toda la batalla que libró. Así como el maratonista corre una maratón y termina exhausto y al día siguiente no se quiere parar. Sí. Porque, ¿sí? De igual manera, el cuerpo queda como sin defensas, y mi mamá sufrió 2 infartos en el año siguiente. Sí. Entonces, en el año siguiente al regreso mío, cirugía corazón abierto, luego unos stent, terrible, y empezó a somatizar y a irse atrás, porque el cuerpo ya, el cerebro ya pasó de modo resistir, dio todo en esa batalla y quedó sus energías pues muy debilitadas. Muy debilitadas. Desgastadas. Sobre todo pues por la edad de ella también, para enfrentar todo eso. Además fueron 2 eventos los que ella tuvo que soportar. Bueno, gracias ¿Sí? a Dios tuvo la posibilidad de ver la libertad, ¿no? Sí. Sigifredo, bueno, luego ocurrió un episodio difícil, que por eso esta película se llama El doble secuestro de Sigifredo López, y es lo que ocurre con la fiscalía. Que un día cualquiera lo llaman y le dicen, venga, llega y lo capturan. Su nariz se parece a la del guerrillero, entonces tenga para que lleve. Y usted es el responsable de este secuestro. Pero después, finalmente, el fiscal del momento dice, perdón, fue un error, me disculpo. Después de estar ¿cuánto tiempo en el búnker de la fiscalía? Estuve en el búnker 45 días y luego me mandaron 2, 3 meses para la casa y en esos 3 meses ya libertad, absolución completa. Es un milagro que la fiscalía haya reconocido su error y haya dicho, de verdad, este señor, nos equivocamos con él, fue secuestrado y no fue el cabecilla de todo esto. Pues la historia judicial recuerda cómo en 4 o 5 meses le ganamos la batalla a ese montaje que hicieron tan horrible. Quedó evidenciado.
Yo quiero resaltar cómo Caracol, esta empresa, nunca creyó en mi responsabilidad, porque había otra cadena contraria que divulgaba todo y dijeron Sigifredo es culpable y luego salieron a defender esa tesis tal como lo defendía una fiscal encargada del caso. Y acá dijeron, no, eso es absurdo. ¿Qué ser humano se va a autosecuestrar 7 años para estar expuesto a que lo maten en un bombardeo? Los antecedentes de él no dicen nada de estas cosas. Ha sido siempre un hombre de paz. ¿Quién va a dejar su familia, sus hijos, todo eso? Además, narices como esas. Pucha, Colombia tiene 50 millones de habitantes, la mitad hombres, 25. De esos 25, la mitad son niños. Quedan 12 y medio, de esos 12 y medio, la mitad tienen narices como esta. Entonces, por esta nariz, por eso no me he hecho operar. ¿Sí? Me pusieron preso. Y entonces eso era absurdo. Entonces, los medios de comunicación interrogaban a médicos expertos en cirugías maxilofaciales para decir si por una nariz de esta y el parecido se puede condenar a una persona. Y eso era absurdo. Luego probaron mi voz, yo pedí prueba de voz, mi voz. La policía aquí me querían joder, la fiscalía. Donde yo le di la prueba de voz a la policía colombiana y a la fiscalía, al CTI, me habían condenado a 100 años, ha pasado la historia como el peor asesino de la historia de este país. Por fortuna, ese señor fiscal me dio la garantía. Yo le dije a cualquier organismo investigador, cualquier policía judicial del mundo, pero que sea extranjera. Entonces él dijo, bueno, yo le voy a dar la prueba, pero yo escojo la policía, y escogió al FBI. El FBI tomó la prueba de mi voz y encontraron que habían, de cada 100 voces, habían 86 voces más parecidas a la del audio que la mía. O sea, que no era posible, que no había ninguna posibilidad de que yo fuera el de esa voz. Entonces, descartaron todo eso. El tema, por ejemplo, de la mano, ahí aparecía la mano de un tipo dirigiendo la orquesta, cómo hacerlo. Resulta que, mire, yo tengo este hueso que me sale aquí. Salido. ¿Sí? Sí. Porque yo fui lanzador de bala en mi juventud. Y a los lanzadores de bala este hueso se nos dan. Y el tipo de la mano no tenía. O sea, le hicieron trabajo, ¿cómo se llama? Anatómico, pues, a esta mano tampoco lo era. La escritura tampoco lo era. Nada. Entonces la fiscalía no tuvo a los falsos testigos. Cuando se les cayeron todas estas pruebas anatómicas, entonces aparecieron los falsos testigos de la noche a la mañana. Demostramos que todos eran mentirosos y todos los 5 falsos testigos terminaron pidiéndome perdón, terminaron condenados, diciendo que los habían, sí, pero que les han dicho que dijera eso en contra, pero nunca dijeron quién. O sea, no se sabe hoy en día quién estuvo detrás del montaje. Pues lo dijeron esta y luego judicialmente no. Entonces, de esa manera, pues, no se pudo condenar a los verdaderos autores del montaje, que eran fiscales y personas de allá adentro. Sigifredo, aquí hay un momento muy lindo y es el momento Mario Hernández, que es el momento de hablar de los soñadores. ¿Usted después de todo esto con qué sueña? Mira, hoy yo ya tengo 61. Sueño con una Colombia tranquila, con el derecho que tienen todos los ciudadanos del mundo a salir a la calle y que no los atraquen, que no los maten, a trabajar tranquilos, a que puedan criar sus hijos y vivir tranquilos. No se necesita riquezas para vivir. Con poquito se vive bueno. Y más en un país como el nuestro, y más con la actitud que tenemos los colombianos frente a la vida, porque somos alegres, entusiastas, trabajadores. Pero la violencia nos tiene jodidos. Entonces yo sueño con un país tranquilo. Y en lo personal, pues que la vejez que me llegue me coja con salud, envejecer dignamente y dejar un legado en mis hijos y en la gente que me ha conocido como un hombre de paz, un hombre de que su vida fue un ejemplo de respeto a los demás y de lucha por una sociedad mejor. Mi grano de arena, sin ninguna pretensión
grandilocuencia, no, de la manera más humilde y tranquila que se pueda. ¿Qué significa para usted hoy abrazar a los hijos de todas esas familias que no pudieron volver a ver a sus papás, que fueron asesinados en medio del secuestro y que en las marchas y en sus peticiones se afianzaron unos lazos porque ellos no se conocían y se conocieron en medio de esta circunstancia y hoy son una familia? Somos una familia. Yo me relaciono con frecuencia con familiares y con los hijos de mis compañeros. Y tengo una muy buena relación con ellos. Entonces, y cada que los veo, pues primero los veo como hijos míos. Segundo, admirado de ver esas jóvenes cómo han crecido, ya todos profesionales, con maestrías, madres, padres de familia, entregados al trabajo, muchachos con valores. Uno los ve inteligentes, no los berracos. Entonces, no, me emociona mucho, me da mucha alegría. A veces cuando en los eventos nos encontramos, compartimos, a veces hasta una cerveza me invitan a almorzar. Bueno, eso la pasamos bueno, recordando lo doloroso, pero toda mi admiración para los muchachos, mi cariño para los muchachos. Y los veo como hijos. Y son amigos de mis hijos, comparten. Entonces, para mí es muy agradable cuando me llaman y es muy chévere, muy bonito. ¿Cuál es el mensaje para todos los jóvenes de este país que hoy ven este documental? A los jóvenes, un poquito se acuerda un mensaje que hablaba de Mojica, la juventud, que es muy famoso en redes, donde les dice pues que lo material no importa tanto, que lo que más importa es el tiempo, la vida, los valores, que luchen por sus sueños. Yo les agregaría que no crean en esos ídolos de hierro que invitan a la violencia y a la confrontación y a la guerra. Que más bien construyan liderazgos sobre la base del respeto a los demás. Que el líder que no respete al otro no merece ser un líder. Que crean en ellos mismos y busquen siempre, bueno, trabajar por aportarle a la sociedad tranquilidad y paz, que es lo uno que... Es que si eso espera uno en una relación interpersonal, ¿tú qué esperas? Que tu pareja por lo menos te dé tranquilidad, que te dé paz, porque la pasión del enamoramiento no va a durar toda la vida, pero la paz del verdadero amor sí perdura. De igual manera, en las relaciones sociales también uno espera eso, tener confianza en que las cosas van a salir bien y todo se va a tramitar de manera tranquila y respetuosa. Entonces, esa es la base de todo, la convivencia. Termino esta entrevista preguntándole, Sigifredo, hoy cómo es su vida, hoy qué hace, a qué está dedicado. Mira que, Cris, yo estoy dedicado a... mis hijos tienen unos negocios, unos almacenes, entonces yo los asesoro pues ahí a mí me gusta el marketing y me gusta el tema del control, que la gente se comprometa y haga lo que se compromete. Y cuando no lo hace, entonces yo llamo la atención. ¿Qué está pasando aquí? Entonces asesoro en eso. Segundo, yo tengo un pedazo de tierra allá en mi pueblo, mi mamá dejó un pedazo de tierra y allá siembro. A mí me gusta cultivar. En la agricultura dicen esos, a mí me dicen, a usted le gusta sufrir, porque la agricultura sufre si llueve, si hace no mucho llueve, calor. que las plagas, sobre todo el precio, ¿no? Se produce. Para decir algo, yo produzco guanábana y a mí 1 kilo de guanábana me cuesta producirlo 4.000 pesos y me lo pagan a 3.000 a pérdida. Y luego sacar la gente me da pesar, pero yo digo, bueno, yo creo que es mejor cortar esto y no, esperemos a ver si mejora el precio. Los intermediarios se la llevan toda. Bueno, pero me divierto, entonces yo soy feliz viendo crecer las maticas, una matica de tomate, de pepino, de todo. Voy a descansar fines de semana, a veces voy entre semana, me reúno con amigos, cosas así. Entonces yo, digamos, yo aprendí en el secuestro a divertirme, a entretenerme, a alegrarme, a sacarle gusto hasta un desfile de hormigas. Claro. Entonces,
yo me divierto con todo. Yo considero que yo no tengo derecho a la tristeza y mucho menos a la depresión, después de todo que Dios me ha salvado de estas cosas. Entonces, el ejemplo mío siempre, que la gente me vea y vea a un luchador, vea a un guerrero, que tiene problemas como todo el mundo, que tiene que pagar facturas, que tiene que, ¿sí? Pero pues que va adelante y siempre con optimismo, resiliencia y el mejor invitación y ejemplo para los demás. Aunque yo no tengo por qué ser ejemplo para nadie, pero sí quiero que por lo menos, mientras uno respete al otro, mientras uno vea que sus hijos son respetuosos del otro, yo pienso que la tarea se está haciendo bien hecha. Sigifredo, muchas gracias por este tiempo acá en Sinceramente, Cris. A usted, Cris, sinceramente, su programa es muy bueno. Gracias. Muy humano, muy chévere. Muchas gracias.